La lluvia caía a cántaros sobre Madrid, mientras entraba en mi barrio después de una agotadora semana de congreso en Barcelona. Lo único que deseaba era una ducha caliente, una copa de vino y la comodidad de mi propia cama. Había llamado a Marcos 2 veces desde el aeropuerto, pero no había respondido. Nada raro últimamente. Llevábamos meses distanciados. Al girar en la calle de los Robles, reduje la velocidad, confundida por lo que parecía un rastrillo montado frente a mi casa. Pero no era un rastrillo. Eran mis cosas, esparcidas por el césped empapado. Pero... ¡qué demonios!, mascullé, aparcando de cualquier manera junto al bordillo. El corazón me latía con fuerza mientras bajaba del coche bajo la lluvia. Mi ropa, blusas de diseño para las que había ahorrado durante meses, yacía en charcos, de barro. Libros que había coleccionado desde la universidad se hinchaban con la humedad, sus páginas deformándose sin remedio. Álbumes de fotos, zapatos, incluso el joyero antiguo de mi abuela, todo tirado en el césped como si fuera basura. La señora Pérez, mi vecina anciana que nunca se perdía nada de lo que ocurría en nuestra calle, observaba desde el porche. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se metió rápidamente en casa. Otros no eran tan sutiles. Los García, al otro lado de la calle, miraban abiertamente desde la ventana de su salón. «Oye, ¿estás bien?», me llamó Sara, mi vecina, de al lado, corriendo hacia mí con un paraguas. «Lleva así horas. Intenté llamarte, pero...». «¿Horas?», dije, con una voz apenas audible por encima de la lluvia. ¿Quién ha hecho esto? La expresión de Sara lo decía todo. No necesitaba responder. Caminé chapoteando por la hierba mojada y recogí una foto enmarcada de Marcos y yo en nuestro viaje a Ibiza el verano pasado. El cristal estaba roto, y la lluvia se filtraba en la fotografía, como nuestro matrimonio, al parecer. Cuando llegué a la puerta principal, mi llave no funcionaba. Lo intenté de nuevo y otra vez, moviéndola desesperadamente mientras la lluvia me pegaba el pelo a la cara. «No te molestes», dijo una voz que me erizó la piel. Hice que las cambiaran ayer. Bárbara, mi suegra, estaba en el umbral, mirándome con esa mezcla familiar de desdén y triunfo. Su pelo estaba perfectamente peinado como siempre, ni un solo mechón fuera de lugar. Llevaba un caro jersey de cachemira que reconocí porque había ayudado a Marcos a elegírselo para ella las navidades pasadas. «¿Dónde está Marcos?», exigí, con el agua goteando de mi barbilla. «En el Hospital La Paz. Apendicitis de 1900. Urgencia», dijo con indiferencia, dando un sorbo a la copa de vino que sostenía en la mano. «Mi copa de vino. De nuestra cristalería de la boda. Está bien. No es que te hayas molestado en comprobarlo». Mi mente daba vueltas. ¿Su apéndice? ¿Por qué nadie me ha llamado? «Oh, le dije que no te molestara en tu importante viaje. De trabajo», dijo con un gesto displicente. «Después de todo, tu carrera siempre es lo primero. ¿No es así, Elena?». Sentí una punzada de culpabilidad, rápidamente reemplazada por la ira. «Déjame entrar, Bárbara. Esta es mi casa». Se rió, un sonido como de cristales rotos. «¿Lo es? La entrada la pagamos con dinero de la familia. La herencia de Marcos. ¿Qué aportaste tú? ¿Un par de lámparas de Ikea? He pagado la mitad de la hipoteca durante 5 años», dije con los dientes apretados. «Jugar a las casitas fue divertido mientras duró, ¿verdad?». Se apoyó en el marco de la puerta. «Pero seamos sinceros, nunca fuiste realmente parte de esta familia. Marcos por fin se ha dado cuenta». Un pequeño grupo de curiosos se había reunido en la acera, fingiendo no escuchar, pero sin perderse. Una palabra. Mi humillación era total. «No puedes hacer esto», dije con la voz quebrada. «Es ilegal». «Demándame», replicó Bárbara, sonriendo con suficiencia. «Ah, espera, el abogado de la familia es el primo de Marcos. Buena suerte con eso».
Dio otro sorbo deliberado de mi copa. Yo merezco el mejor sitio. Tú siempre fuiste temporal, Elena. Y con eso, me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, con la lluvia mezclándose con mis lágrimas, mientras los vecinos cuchicheaban tapándose la boca. No tenía ni idea de qué hacer. La batería de mi móvil estaba casi agotada. Mi cartera estaba en mi bolso, por suerte todavía en el coche, pero todo lo demás que poseía estaba o dentro de la casa o destrozado en el césped. 5 años de matrimonio, y así es como terminaba. Con mi suegra dando un golpe de estado mientras mi marido yacía en una cama de hospital. Volví a mi coche aturdida, recogiendo lo que pude salvar del césped. Sara me ayudó, metiendo ropa, empapada en bolsas de basura. «Puedes quedarte con nosotros esta noche», ofreció. «A Tomás no le importará». «Gracias», dije sin expresión. «Pero necesito ver a Marcos». Mientras me alejaba, vi por última vez a Bárbara en la ventana, levantando mi copa de vino en un brindis burlón. En ese momento, algo se endureció dentro de mí. Esto no había terminado. Ni de lejos. El Hospital La Paz era un laberinto de pasillos estériles y un olor a antiséptico que siempre me revolvía el estómago. En recepción, debía de parecer una rata ahogada. El pelo pegado a la cabeza, el rímel corriéndome por las mejillas, la ropa pegada a la piel. «Busco a Marcos Reyes», dije, intentando mantener la voz firme. «Lo operaron de apendicitis hoy». La enfermera tecleó en su ordenador. «Habitación 327. El horario de visitas termina en 30 minutos». El viaje en ascensor se me hizo eterno. No tenía ni idea de qué le diría. ¿Cómo empiezas una conversación con tu marido después de descubrir que ha permitido que su madre te eche de tu propia casa? La puerta de la habitación 327 estaba entreabierta. La oí antes de verla. La risa característica de Bárbara, seguida de la risa más débil de Marcos. Dudé, y luego abrí la puerta. Marcos estaba recostado en la cama, pálido pero alerta. Bárbara estaba sentada en la silla de visitas, todavía sosteniendo lo que parecía mi copa de vino, aunque ahora llena de agua. Ambos se giraron hacia mí, y la sorpresa en el rostro de Marcos se transformó rápidamente en otra cosa. Culpabilidad, quizás, o peor, indiferencia. «Elena», dijo secamente. «¿Te han operado y no me lo has dicho?» El dolor en mi voz era palpable. Bárbara intervino antes de que él pudiera responder. «No quería molestarte. Has dejado claro dónde están tus prioridades». «Me gustaría hablar con mi marido a solas, por favor», dije, sin apartar la vista de Marcos. «Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla delante de mí», replicó Bárbara. «No tenemos secretos en esta familia. Excepto cuando cambiáis cerraduras y tiráis mis pertenencias a la calle», ataqué. Marcos suspiró, haciendo una mueca de dolor al moverse en la cama. «Mamá, ¿puedes darnos un minuto?» Parecía que iba a negarse, pero luego se levantó, alisándose sus caros pantalones. «Iré a por un café». «No lo agotes, Elena. Acaba de pasar por una cirugía importante». Pasó a mi lado, y el olor de su perfume de Chanel me dio náuseas. Cuando la puerta se cerró, el silencio se instaló entre nosotros. 5 años de matrimonio, y de repente, éramos extraños. «Tienes la ropa empapada», dijo finalmente. «Sí, es lo que pasa cuando tiran todas tus cosas bajo la lluvia». Me acerqué a la cama. «¿Qué está pasando, Marcos? ¿Por qué está tu madre en nuestra casa? ¿Por qué? ¿Están mis cosas en el césped?» Tuvo la decencia de apartar la mirada. «Llevo meses intentando decirte que las cosas no funcionan. Cambiando las cerraduras mientras estoy fuera. ¿Así es como le dices a alguien que su matrimonio se ha acabado? Nunca estás en casa, Elena. Siempre en el trabajo, siempre en congresos. Necesitaba apoyo después de que papá muriera, y tú estabas demasiado ocupada escalando en la empresa».
La muerte de su padre 6 meses atrás le había afectado mucho, pero yo me había tomado 2 semanas libres para ayudar con los preparativos. Había estado ahí en cada paso del camino. Eso no es justo, dije. Te he apoyado. He estado presente. Físicamente, quizás, no emocionalmente. Me miró por fin. Mamá me necesita ahora. Está completamente sola en esa casa tan grande. ¿Así que la eliges a ella por encima de mí? ¿Estás tirando nuestro matrimonio por tu madre? Estoy eligiendo a la familia, dijo simplemente, como si yo nunca hubiera formado parte de esa ecuación. La traición me dolió más de lo que podría haber imaginado. No solo el acto en sí, sino darme cuenta de que él nunca me había visto como su familia. Yo era una extraña que había compartido su vida temporalmente, nada más. La casa es mitad mía, dije. Legalmente, no puedes simplemente echarme. Mamá, está hablando con nuestro abogado. Te compraremos tu parte. ¿Tu primo quieres decir? ¿El mismo que redactó nuestro acuerdo prematrimonial? Me reí amargamente. Lleváis tiempo planeando esto, ¿verdad? No lo negó. Ese silencio fue respuesta suficiente. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. ¿Alguna vez me quisiste, Marcos? ¿O solo fui un parche hasta que encontraras a alguien que tu madre aprobara? Te quise, dijo en voz baja, pero el amor no siempre es suficiente. Al salir, me crucé con Bárbara que volvía con su café. Sonrió con esa sonrisa victoriosa, la que decía que finalmente había conseguido lo que quería, a su hijo de vuelta, su control restaurado. Fuera, en el aparcamiento, la lluvia había cesado, pero yo ya estaba empapada hasta los huesos. Me senté en mi coche, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La humillación ardía dentro de mí, junto con algo más, una resolución fría y clara. Pensaban que me quedaría de brazos cruzados y lo aceptaría. Se equivocaban. Saqué mi móvil y busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre. ¿Qué buscaba? No un abogado. Eso vendría después. Primero, necesitaba información. Y una ventaja. La llamada se conectó al segundo tono. ¿Mateo? Soy Elena. Necesito tu ayuda con algo. Mateo era nuestro gestor. Bueno, mi gestor, ya que yo lo había contratado para administrar nuestras finanzas cuando Marcos no mostró ningún interés. Elena, ¿qué pasa? Suenas fatal. Necesito copias de todo. Los documentos de la hipoteca, los extractos bancarios, las cuentas de inversión, todo lo que tenga nuestros 2 nombres. ¿Ahora? Son casi las 8 de la tarde. Ahora, confirmé. Ya te lo explicaré, pero es urgente. Hubo una pausa. ¿Suena grave? ¿Estás bien? No, admití. Pero lo estaré. Después de colgar, conduje hasta el Marriott del centro y me registré, usando la tarjeta de crédito de emergencia que mantenía separada de nuestras cuentas conjuntas. En la habitación del hotel, me quité la ropa mojada y me quedé bajo la ducha hasta que se acabó el agua caliente, intentando lavar la humillación del día. Envuelva en un albornoz del hotel, me senté en la cama y empecé a hacer listas. Activos, cuentas, propiedades, nombres de abogados que no fueran parientes de Marcos. Con cada cosa que escribía, mi determinación se fortalecía. Bárbara pensaba que había ganado. Pensaba que desaparecería silenciosamente, borrada de sus vidas como si nunca hubiera existido. Pero me había subestimado, gravemente. No sabía que yo había estado gestionando nuestras finanzas durante años mientras Marcos permanecía felizmente ignorante. No sabía nada de las inversiones a mi nombre únicamente, ni del hecho de que mi nombre era el primero en la hipoteca, porque mi historial de crédito era mejor. No sabía que yo había pasado los últimos 5 años construyendo no solo un matrimonio, sino una fortaleza, y ahora me estaba preparando para la guerra. La cama del Marriott era demasiado blanda, las almohadas demasiado mullidas, y no pude pegar ojo.
Me quedé mirando al techo, mi mente repasando posibilidades y escenarios. Para cuando el amanecer despuntó sobre Madrid, dibujando rectángulos de luz pálida en el suelo de la habitación, ya tenía un plan. Mateo llamó a las 7 en punto. «Tengo todo. ¿Quieres que te lo envíe por correo electrónico o te lo lleve?» «¿Podemos quedar para desayunar?», pregunté. «Prefiero revisarlo en persona». Quedamos en un pequeño café cerca de su oficina. Me vestí con la ropa arrugada de ayer, apuntando mentalmente que tenía que comprar cosas básicas más tarde, y salí. El café central bullía de gente que iba a trabajar y paraba a por un café y algo de bollería. Mateo había conseguido una mesa en una esquina, lejos del bullicio. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver la gruesa carpeta que tenía delante. Siempre preparado, siempre meticuloso. Por eso lo había contratado. «Dios, Elena», dijo cuando me senté. «¿Qué te ha pasado?» Le di la versión resumida. Llegar a casa y encontrar mis cosas en el césped, el golpe de Bárbara, la traición de Marcos. La expresión de Mateo se ensombrecía con cada detalle. «Eso es completamente ilegal», dijo cuando terminé. «No pueden simplemente echarte de tu propia casa». «Parece que ellos creen que sí», repliqué, tomando un sorbo del café que me había pedido. Bárbara mencionó a su abogado de familia, el primo de Marcos, Javier. Mateo resopló. «Javier Reyes es un completo inútil en temas legales. Se especializa en impuestos de sociedades, no en derecho de familia». Empujó la carpeta hacia mí y la abrió. «Esto es lo que necesitas saber. Estás en una posición mucho más fuerte de lo que creen». Durante la siguiente hora, repasamos documento tras documento. La hipoteca, principalmente a mi nombre debido a mi mejor historial crediticio. La línea de crédito sobre la vivienda, solicitada para renovar la cocina y el baño principal, conmigo como prestataria principal. Los pagos del IBI, todos desde nuestra cuenta conjunta, a la que yo había contribuido principalmente durante los últimos 3 años, mientras el negocio de diseño de Marcos pasaba por dificultades. «¿Y qué hay de la entrada?», pregunté. Bárbara tenía razón en eso. Vino de la herencia de Marcos. «Sí, pero eso fue hace 5 años», explicó Mateo. «En España, una vez que un bien privativo se mezcla durante tanto tiempo en un activo conjunto, especialmente con mantenimiento y mejoras conjuntas, se convierte en un bien ganancial». Mi ánimo mejoró ligeramente. «Así que, legalmente, Bárbara no tiene base alguna», confirmó Mateo. «Y tampoco Marcos si cree que puede simplemente dejarte fuera. De hecho, lo que han hecho podría considerarse un desahucio ilegal y apropiación indebida». En 1900, Cristiano, Mateo. «Te han echado ilegalmente y potencialmente han dañado o se han apropiado de tus bienes», tradujo. «Ambas cosas son denunciables». Asentí, asimilando la información. «¿Cuál es mi siguiente paso?». «Necesitas una abogada, una buena». Sacó su móvil y buscó en sus contactos. «Diana Robles. Es una tiburona con tacones. Se especializa en divorcios conflictivos». «Todavía no he decidido divorciarme», dije, aunque mientras las palabras salían de mi boca, sabía que no eran ciertas. No había vuelta atrás después de esta traición. Mateo me lanzó una mirada escéptica, pero no insistió. «Llámala de todos modos. Como mínimo, puede ayudarte a volver a tu casa legalmente». Después de conseguir el contacto de Diana, hice la pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Puedo simplemente volver? ¿Cambiar las cerraduras yo misma? «Técnicamente, tienes todo el derecho a estar allí», dijo Mateo. «Pero dada la situación, te recomiendo que hagas las cosas según las normas. Deja que Diana se encargue. Ella sabrá cuál es la mejor manera de proceder». Le di las gracias, tanto por los documentos como por el consejo. Cuando me levanté para irme, me sujetó del brazo. «Elena, lo que necesites. Registros financieros, testimonios sobre quién gestionaba las cuentas,
cualquier cosa. Aquí estoy. Lo que te hicieron no está bien. Su apoyo casi rompió la compostura que había estado manteniendo desesperadamente. Asentí, sin fiarme de mi voz, y salí del café. En mi coche, llamé al despacho de Diana Robles. Su asistente me ofreció una cita para el día siguiente, explicando que la señora Robles estaba en el juzgado. La acepté, y luego me quedé un momento sentada, considerando mi próximo movimiento. Conduje hasta un Corte Inglés y compré lo necesario: ropa, artículos de aseo, un teléfono de prepago. Mi móvil habitual no paraba de recibir mensajes de vecinos y compañeros de trabajo que, de alguna manera, se habían enterado de la dramática escena en mi jardín. No estaba preparada para enfrentarme a ninguno de ellos todavía. De vuelta en el hotel, extendí los documentos de Mateo sobre la cama y empecé a organizarlos por categorías: prueba de propiedad, contribuciones financieras, declaraciones de impuestos. Cuanto más revisaba, más segura me sentía. Bárbara había cometido un error crítico al asumir que yo era tan ingenua financieramente como su hijo. El teléfono de prepago sonó a las 3 de la tarde. Era Mateo. «Acabo de recibir una llamada del Banco Central», dijo sin preámbulos. «Alguien intentó acceder a vuestras cuentas conjuntas y cambiar los permisos. Me llamaron a mí porque figuro como vuestro asesor financiero». Se me heló la sangre. ¿Bárbara? Marcos, en realidad. Estaba intentando eliminarte como usuaria autorizada y vaciar la cuenta de ahorros. ¿Podría hacerlo? No sin tu firma. Por eso el banco me llamó. He puesto un bloqueo temporal en todas las cuentas conjuntas hasta que aclaremos esto. Esto estaba escalando más rápido de lo que había previsto. Gracias, te debo una. No te preocupes, solo ten cuidado, Elena. Esto se está poniendo feo. Después de colgar, hice 2 llamadas más. La primera fue a mi jefe en el estudio de arquitectura, explicando que necesitaba un permiso personal de emergencia. La segunda fue a un cerrajero recomendado por el conserje del hotel, uno que se especializaba en situaciones de emergencia y no hacía demasiadas preguntas. Había anochecido cuando volví a la calle de los Robles. Aparqué a una manzana de distancia y caminé, con la capucha puesta para protegerme de la llovizna que había empezado de nuevo. La casa estaba a oscuras, excepto por el parpadeo azul del televisor en la ventana del salón. Bárbara estaría viendo sus series de crímenes, como cada martes por la noche. Marcos probablemente seguía en el hospital. El cerrajero se reunió conmigo en la puerta lateral. Le mostré mi DNI con la dirección que coincidía con la de la casa y se puso a trabajar sin hacer comentarios. 20 minutos y 200 euros después, tenía llaves nuevas para todas las puertas exteriores. No entré, todavía no. Eso sería mañana, después de mi reunión con Diana. En su lugar, rodeé el perímetro de la propiedad, tomando fotos de las pertenencias que quedaban en el césped y de la cerradura cambiada de la puerta principal. Pruebas. Cuando me di la vuelta para irme, vi a Bárbara observando desde la ventana de arriba. Nuestras miradas se encontraron, y no aparté la mía. Que me viera. Que se preguntara qué estaba planeando. En ese momento, de pie bajo la lluvia, mirando a la mujer que creía haberme destruido, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la humillación seguían ahí, pero estaban siendo desplazados por algo más fuerte. Determinación. Una determinación fría y precisa. Bárbara había declarado la guerra. Lo que aún no sabía era que había elegido a una oponente que sabía cómo defenderse. El despacho de Diana Robles en el centro de Madrid exudaba éxito e intimidación a partes iguales. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad y sus credenciales, Facultad de Derecho de la Complutense, premios del Colegio de Abogados de Madrid, artículos de periódico enmarcados sobre casos de alto perfil que había ganado, cubrían las paredes como trofeos. La mujer en sí misma estaba a la altura de su despacho,
impecablemente vestida con un traje gris marengo, ni un pelo fuera de lugar, y con unos ojos agudos que parecían catalogar cada detalle sobre mí en segundos. Así que, dijo después de que le explicara mi situación, tu suegra dio un golpe de estado mientras estabas en un congreso, y tu marido, que convenientemente tuvo una apendicitis, la apoya. Eso es, en resumen, confirmé. Diana tamborileó con sus uñas cuidadas sobre el escritorio. ¿Y tienes documentación que prueba tu participación en la propiedad? Deslicé la carpeta de Mateo sobre su escritorio. Todo está aquí. Documentos de la hipoteca, prueba de los pagos, declaraciones de impuestos. Mi nombre es el titular en la mayoría de ellos. Hojeó los papeles con una eficiencia experimentada. Esto es bueno. Muy bueno. Me miró. La mayoría de la gente no tiene las cuentas tan en orden. Facilita mi trabajo. ¿Cuáles son mis opciones? Podríamos seguir la ruta estándar. Solicitar una vista de medidas urgentes. Conseguir una orden judicial que les obligue a dejarte entrar. Eso llevaría unos días, quizás una semana. Cerró la carpeta. O podríamos acelerar las cosas. ¿Cómo? Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Un enfoque más directo. Poca gente lo sabe, pero si figuras en la escritura y en la hipoteca, tienes lo que se llama derecho de posesión. No pueden legalmente mantenerte fuera, y cambiar las cerraduras constituye un desahucio ilegal. Una chispa de esperanza se encendió en mí. ¿Así que puedo simplemente volver a casa? Con el respaldo adecuado, sí. Consultó su reloj. Tengo juicio esta tarde, pero mi asociado Jaime y nuestra asistente legal Mónica están disponibles. Pueden acompañarte a la propiedad, con una notificación formal para hacer valer tus derechos legales. El corazón se me aceleró al pensarlo. ¿Hoy? No hay mejor momento que el ahora. Diana pulsó el intercomunicador. Jaime, Mónica, a mi despacho, por favor. En menos de una hora, estaba sentada en mi coche al otro lado de la calle de mi casa, observando cómo Jaime y Mónica, ambos con un aspecto impresionantemente oficial con trajes oscuros, se acercaban a la puerta principal. Jaime llevaba un maletín de cuero, mientras que Mónica sostenía un sobre grueso. Les había dado mis llaves nuevas, pero iban a llamar primero. Todo parte de la estrategia de Diana. La señora Pérez estaba regando sus plantas, colocándose deliberadamente para tener una buena vista. Las cortinas de los García se movieron. Claramente, se había corrido la voz de que algo estaba sucediendo en la casa de los Reyes. Bárbara abrió la puerta con una blusa de seda y perlas, como si hubiera estado esperando visita. Incluso desde la distancia, pude ver cómo su expresión cambiaba de acogedora a cautelosa al darse cuenta de que no eran visitas sociales. Jaime dijo algo que no pude oír. La respuesta de Bárbara fue animada, gesticulando enfáticamente con las manos. Mónica le extendió tranquilamente el sobre. Bárbara se negó a cogerlo, cruzándose de brazos. Jaime volvió a hablar, esta vez más extensamente, señalando páginas específicas de un documento que había sacado de su maletín. Pude ver cómo la postura de Bárbara se endurecía, su cabeza negando. Más vecinos habían salido ahora, fingiendo revisar el correo o pasear a los perros. Mónica colocó el sobre en las renuentes manos de Bárbara. Mientras Bárbara leía la primera página, su rostro palideció visiblemente. Levantó la vista, diciendo algo que hizo que Jaime negara firmemente con la cabeza. Se aferró al marco de la puerta como si necesitara apoyo. El enfrentamiento duró menos de 10 minutos. Cuando Jaime y Mónica se dieron la vuelta para irse, Bárbara permaneció congelada en el umbral, con los papeles en la mano, pareciendo de repente pequeña e insegura. Mientras caminaban de regreso a su coche, aparcado detrás del mío, los ojos de Bárbara recorrieron la calle y se posaron en mí. No necesitan mí. El reconocimiento, seguido de la furia, fue inconfundible. Jaime golpeó mi ventanilla. «Todo listo», dijo cuando la bajé. «Se le ha notificado formalmente sus derechos legales sobre la propiedad,
y se le ha informado de que cualquier intento de impedir su entrada constituye un delito de allanamiento y apropiación indebida. ¿Cómo se lo ha tomado?, pregunté, aunque había visto suficiente para adivinarlo. Mónica resopló. No muy bien. Insistía en que su hijo es el único propietario de la casa, que tu nombre en los documentos era solo una formalidad. Entonces le mostramos la ley, añadió Jaime. Y le informamos de que usted regresará a la vivienda hoy y que tiene 24 horas para desalojarla. ¿24 horas? No me esperaba eso. El toque especial de Diana, explicó Mónica. La ley le da un tiempo razonable para recoger sus cosas, pero dadas las circunstancias, el cambio ilegal de cerraduras y la eliminación de tus bienes, Diana lo ha reducido al mínimo. ¿Y si se niega a irse? Entonces volvemos con una comisión judicial, dijo Jaime simplemente. Pero la gente como tu suegra rara vez quiere ese tipo de espectáculo público. Me dejaron con copias de los documentos que le habían entregado a Bárbara e instrucciones de llamar inmediatamente si había alguna resistencia cuando entrara en la casa. Me quedé un rato más en el coche, observando a Bárbara a través de la ventana delantera. Estaba al teléfono, paseando frenéticamente. Me pregunté si estaría llamando a Marcos, todavía en el hospital, o quizás a su abogado de familia. En cualquier caso, estaban a punto de descubrir lo que yo sabía desde 1900. Ayer, legalmente, no tenían base alguna. A medida que la tarde avanzaba, la agitación de Bárbara parecía aumentar. Las luces se encendían en diferentes habitaciones mientras se movía por la casa. 2 veces se acercó a la ventana, mirando mi coche, con una expresión de ira e incredulidad. Alrededor de las 7, un taxi se detuvo, y Marcos salió, moviéndose, con cuidado con ropa holgada, claramente recién dado de alta del hospital. Bárbara salió corriendo para ayudarle a entrar, lanzándome otra mirada venenosa. Les di 1 hora, tiempo para que Marcos se instalara, para que Bárbara le explicara la situación, para que la realidad se asentara. Cuando finalmente salí de mi coche y caminé hacia la casa, el vecindario estaba tranquilo, la mayoría de las ventanas iluminadas con el brillo azul de la televisión de la noche. Usé mi nueva llave en la puerta lateral, la que daba directamente a la cocina, y entré en mi hogar por primera vez en 4 días. El olor familiar a limpiador de limón y el leve aroma de la planta de romero en el alféizar de la ventana me invadieron. Por un momento me quedé quieta, reorientándome en el espacio que era legalmente mío, pero que de repente se sentía ajeno. Llegaban voces desde el salón. La de Bárbara, aguda e insistente. La de Marcos, más baja y resignada. Seguí el sonido. Ambos levantaron la vista cuando entré. Bárbara a mitad de una frase. Marcos encorvado en el sofá, pálido y cansado, en chándal y camiseta. La notificación legal formal yacía en la mesa de centro entre ellos. «Fuera», espetó Bárbara. «No tienes ningún derecho a...» «Tengo todo el derecho», la interrumpí, con la voz más firme de lo que esperaba, como explican claramente los documentos que recibiste hoy. «Esto es ridículo», bramó. «Marcos, díselo. Dile que esta es tu casa». Marcos no me miraba a los ojos. «El abogado dice que tiene razón, mamá. Su nombre está en todo». «Pues... cámbialo. Llama a Javier otra vez. Javier dice que no es tan simple». Marcos hizo una mueca, ajustando su posición. No podemos simplemente quitar su nombre. No sin su consentimiento. La realidad finalmente estaba calando en Bárbara. Su plan perfecto se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer. La mirada que me dirigió entonces fue de puro odio. «Tenéis hasta mañana por la tarde para hacer las maletas y marcharos», le dije con calma. «Los dos». «Acaba de operarse», protestó Bárbara. «No se le puede mover». «Eso no es mi problema». Mi voz era fría, incluso para mis propios oídos. Deberías haber pensado en eso antes de tirar mis pertenencias a la calle. Me di la vuelta para salir de la habitación, y luego me detuve. «Ah, y Bárbara,
Esa es mi copa de vino de la que has estado bebiendo. Te agradecería que la lavaras antes de irte. Mientras subía las escaleras hacia lo que había sido nuestro dormitorio, oí los balbuceos indignados de Bárbara y los intentos de Marcos por calmarla. El sonido, antes tan intimidante, ahora parecía casi patético. En el dormitorio, la evidencia de la ocupación de Bárbara estaba por todas partes. Su ropa en mi armario, sus artículos de aseo en mi tocador, su libro en mi mesita de noche. Junté todo en un montón y lo trasladé a la habitación de invitados. Luego cambié las sábanas, me di una larga ducha en mi propio baño y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. La batalla no había terminado. El proceso de divorcio sería complicado y largo, pero esta noche, al menos, había reclamado mi territorio. Y mañana, Bárbara aprendería que las acciones tienen consecuencias. Dormí sorprendentemente bien. Esa noche, a pesar de saber que 2 personas que me despreciaban estaban justo al final del pasillo, la seguridad de estar en mi propia cama, rodeada de mis propias cosas, me proporcionó un consuelo que no me había dado cuenta de que echaba de menos. Cuando me desperté, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, pintando rectángulos, dorados en el suelo de parqué que yo había elegido y que Marcos había instalado hacía 3 años. Por un momento, me quedé quieta, escuchando la casa. La ducha corriendo en el baño de invitados. Armarios abriéndose y cerrándose abajo. El familiar gorgoteo de la cafetera. Era casi como una mañana normal, excepto por la corriente de tensión que vibraba a través de las paredes. Me vestí con ropa de mi propio armario, la mayoría de la cual Bárbara había arrinconado para hacer sitio a sus cosas, y bajé. Marcos estaba sentado en la isla de la cocina, encorvado sobre una taza, de café todavía en pijama. Levantó la vista cuando entré, su expresión una mezcla de vergüenza y resentimiento. «Buenos días», dije, pasando a su lado para servirme mi propio café. Asintió, sin hablar. La incisión quirúrgica claramente le causaba molestias. Se movió con cuidado en el taburete, haciendo una mueca de dolor. «¿Dónde está Bárbara?», pregunté, apoyándome en la encimera frente a él, haciendo las maletas. Su voz era áspera por el sueño o la emoción, no sabría decir. Estuvo despierta medianoche hablando con abogados. ¿Y? Suspiró profundamente. Y todos dijeron lo mismo. La casa es legalmente mitad tuya, quizás más dada la estructura de los pagos. Finalmente me miró a los ojos. ¿Por qué no me dijiste eso ayer en el hospital? ¿Habría hecho alguna diferencia?, pregunté. ¿Te habrías enfrentado a ella? ¿Le habrías dicho que no podía echarme de mi propia casa? Su silencio fue respuesta suficiente. Bebí mi café, dejando que el calor amargo me fortaleciera. ¿A qué hora os iréis? Elena, sé razonable. Acabo de operarme. No puedo simplemente... ¿Conseguiste salir del hospital ayer cuando pensabas que volvías a una casa controlada por... Bárbara, señalé. La situación ha cambiado, pero tu estado de salud no. ¿A dónde se supone que voy a ir? Tu madre tiene una casa de 5 dormitorios en el barrio de Salamanca, le recordé. Estoy segura de que puede alojarte. La ducha de arriba se detuvo. Minutos después apareció Bárbara, envuelta en uno de mis albornoces, con el pelo en una toalla. Se quedó helada al verme. Luego se dio la vuelta deliberadamente, dirigiéndose a Marcos como si yo no estuviera allí. Javier viene a las 10 para discutir nuestras opciones, anunció sirviéndose café. Mi café, en mi taza favorita. No hay opciones, Bárbara, dije con calma. La situación legal es clara. Esta es mi casa, y tenéis que iros esta tarde. Se giró para enfrentarme, el café derramándose por el borde de la taza. Esta es la casa de mi hijo. Esta es nuestra vivienda conyugal, la corregí. Y aunque el proceso de divorcio determinará la disposición final de la propiedad, por ahora, tengo el derecho legal de ocuparla. Tú no. ¿Divorcio? Marcos se enderezó, haciendo una mueca por el movimiento brusco. Ni siquiera hemos hablado de...
¿Qué creías que estaba pasando aquí, Marcos? Pregunté, genuinamente curiosa. Permitiste que tu madre me echara de mi casa, cambiara las cerraduras y destruyera mis pertenencias. ¿Pensabas que simplemente arreglaríamos las cosas después de eso? Su cara se sonrojó. Pensé que podríamos hablar, resolver las cosas. Estamos hablando ahora, dije. Y estoy resolviendo las cosas. Paso 1. Bárbara se va. Paso 2. Tú te vas. Paso 3. Mi abogada contacta con tu abogado. Bárbara golpeó la taza contra la encimera. Esto es absurdo. Marcos, dile que no nos vamos a ninguna parte. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. A través del cristal esmerilado de la puerta principal, pude distinguir 2 figuras, una de traje, otra de uniforme. Será el asociado de Diana con la policía, dije, moviéndome para abrir. Puntuales. Bárbara palideció, olvidando el café. ¿La policía? Abrí la puerta y encontré a Jaime, con un aspecto tan profesionalmente intimidante como ayer, junto a un agente uniformado de la policía municipal. «Buenos días, señora Reyes», dijo Jaime formalmente. «Estamos aquí para asegurar el desalojo pacífico del inmueble por parte de los ocupantes no autorizados, según la notificación legal entregada ayer». El agente, un hombre de mediana edad con una expresión seria, asintió. «Señora». Me hice a un lado para dejarles pasar. Bárbara se había refugiado junto a Marcos, su anterior bravuconería visiblemente desmoronada. «Debe haber algún error», comenzó, su voz más aguda de lo normal. «Esta es la casa de mi hijo. Solo estoy de visita». «Eso no es lo que muestran los registros de la propiedad, señora», dijo el policía, consultando un portapapeles. «Según estos documentos, esta residencia es propiedad conjunta de Elena Casas y Marcos Reyes, siendo Elena Casas la titular principal de la hipoteca. Pero la entrada se convirtió en un bien ganancial después de 5 años de mantenimiento y mejoras conjuntas. Terminó Jaime por ella, como se explica en la notificación que recibió. El policía se dirigió a Bárbara. «Señora, tiene hasta las 5 de la tarde de hoy para recoger sus pertenencias y desalojar el inmueble. Si necesita ayuda para encontrar alojamiento temporal, puedo proporcionarle información sobre hoteles locales». «¿Hoteles?», Bárbara parecía horrorizada. «Pero mi hijo acaba de operarse». «Entiendo que es difícil», dijo el agente, no con dureza, pero sí con firmeza. «Sin embargo, la situación legal es clara. La señora Casas tiene derecho a ocupar esta propiedad y ha solicitado que ustedes se marchen». Marcos se levantó lentamente, haciendo una mueca. «Mamá, vámonos. Podemos quedarnos en tu casa mientras arreglamos esto». «Pero tu recuperación...» «Estaré bien», la interrumpió, con un tono en su voz que rara vez le había oído usar con ella. «No vale la pena involucrar más a la ley en esto». El policía asintió, satisfecho. «Volveré a las 5 de la tarde para verificar que se ha cumplido la orden. Mientras tanto, esperaré fuera, mientras recogen lo más necesario». Mientras salía al porche, Jaime me entregó su tarjeta. «Llame si hay algún problema. Diana quiere reunirse mañana para discutir los próximos pasos». Cuando se fueron, la cocina se sumió en un tenso silencio. Bárbara se quedó congelada, la toalla resbalando de su pelo. Por primera vez desde que la conocía, aparentaba su edad. La fachada cuidadosamente mantenida de confianza y control se resquebrajaba para revelar a la mujer insegura y envejecida que había debajo. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, pero la amenaza sonó hueca. «En realidad sí», repliqué. «Al menos esta parte. El resto, el divorcio, la división de bienes, eso solo está empezando». Se volvió hacia Marcos, desesperada. «Haz algo». Pero Marcos solo negó con la cabeza, derrotado. «Tiene razón, mamá. No podemos luchar contra esto, no legalmente». «Entonces, apelaremos a la razón», insistió Bárbara.
Elena, ¿seguro que no quieres obligar a un hombre recién operado a abandonar su hogar? Mi hogar, corregí. Y sí, quiero. Igual que tú quisiste obligarme a mí a salir cuando volví de mi viaje de negocios. Bebí mi café con calma. La diferencia es que yo lo estoy haciendo legalmente. La lucha pareció abandonarla de repente. Se desplomó contra la encimera, pareciendo de repente pequeña en mi albornoz demasiado grande. ¿A dónde iremos? Tienes una casa perfectamente buena, le recordé. Con ascensor y una suite de invitados en la primera planta, si no recuerdo mal. Marcos estará cómodo allí. Me fulminó con la mirada. Puro odio. Pero debajo de eso, pude ver algo más. Miedo. La comprensión de que su plan no solo había fracasado, sino que le había salido espectacularmente mal. Que había calculado mal, me había subestimado, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Os ayudaré a hacer las maletas, ofrecí, no por amabilidad, sino para acelerar su partida. Mientras Bárbara subía pesadamente a vestirse, Marcos se quedó en la cocina, con aspecto perdido. Nunca quise que fuera así, dijo en voz baja. ¿Qué querías, Marcos? ¿Mudar a tu madre a nuestra casa sin discutirlo conmigo? ¿Dejar que se apoderara de nuestra vida mientras a mí me dejaban de lado? Solo quería... Se calló, incapaz de articular qué era exactamente lo que había querido. Querías evitar el conflicto. Terminé por él. Complacer a todo el mundo. Pero la vida no funciona así. Tomas decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. No tuvo respuesta para eso. Y en realidad, ¿qué podía decir? El tiempo de las palabras, de la discusión, del compromiso, de arreglar las cosas, había pasado en el momento en que cambiaron las cerraduras de nuestra puerta. Al mediodía, Bárbara había hecho sus maletas y estaba indicando a Marcos qué llevarse. A las 3, una empresa de mudanzas que había llamado llegó para transportar los muebles que había traído de su casa. Mis muebles de reemplazo, me di cuenta, que había metido mientras planeaba mi expulsión. A las 5 en punto, el agente de policía regresó y los encontró cargando las últimas cajas en el Mercedes de Bárbara. Verificó que se iban voluntariamente, me hizo firmar unos papeles y se fue con un asentimiento profesional. Cuando Bárbara se sentó en el asiento del conductor, bajó la ventanilla y me clavó una mirada fría. «Hoy te has ganado una enemiga», dijo. «Una muy poderosa». Me incliné, encontrando su mirada sin pestañear. «No, Bárbara. Simplemente te he mostrado quién soy en realidad. Alguien que no se deja intimidar ni apartar. Alguien que conoce sus derechos y no tiene miedo de hacerlos valer». Marcos, en el asiento del copiloto, no me miraba. «Adiós, Bárbara». Me enderecé. «Dale recuerdos al barrio de Salamanca». Mientras su coche se alejaba, los vecinos que habían estado observando el drama todo el día fingieron rápidamente estar ocupados con la jardinería o recogiendo el correo. La señora Pérez incluso me saludó con la mano, un gesto tentativo de reconocimiento, o quizás de respeto. Cerré la puerta a sus miradas curiosas y me quedé en mi vestíbulo vacío, escuchando el repentino y profundo silencio de la casa. Era mía de nuevo, toda mía. El pensamiento debería haber sido triunfante, pero en cambio se sentía hueco, resonando con los fantasmas de lo que había sido y lo que podría haber sido. Pero hueco era mejor que lleno de odio y traición. Lo hueco, al menos, podía reconstruirse en algo nuevo. Esa primera noche sola en la casa fue extraña. Cada crujido y asentamiento de la vieja estructura parecía amplificarse en el silencio. No había un Marcos roncando suavemente a mi lado, ni viajes nocturnos al baño o el ritual del café matutino. Solo yo, deambulando de habitación en habitación, reclamando mi espacio. Abrí las ventanas para ventilar el persistente olor del perfume de Bárbara. Reorganicé los muebles que ella había movido. Restauré los cuadros que había quitado. Borré todo rastro de su breve ocupación. A medianoche,
Agotada pero satisfecha, me derrumbé en la cama y dormí sin soñar hasta la mañana. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de reuniones legales y arreglos prácticos. Diana Robles, fiel a su reputación, fue implacablemente eficiente. Solicitó el divorcio por trato vejatorio, un término legal que cubría las acciones de Marcos, y aseguró medidas provisionales que protegían mis intereses mientras el proceso avanzaba. Bárbara ha estado llamando a mi despacho a diario, me informó Diana durante una de nuestras reuniones. Al parecer, ya ha pasado por 3 abogados diferentes, y ninguno le da las respuestas que quiere oír. ¿Qué son? Que su hijo puede echarte, quedarse con la casa y evitar pagar cualquier tipo de pensión. Diana sonrió levemente. La realidad le está resultando difícil de aceptar. Marcos, mientras tanto, se había refugiado en el silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. Según amigos comunes, se estaba recuperando en la mansión de Bárbara en el barrio de Salamanca, supuestamente demasiado frágil para lidiar con el estrés de la separación. Se está haciendo la víctima, me dijo Sara tomando un café en el café central. Bárbara le está contando a todo el mundo que lo echaste cruelmente mientras aún se estaba recuperando de una cirugía importante. Bebí mi café con leche, sin inmutarme. ¿Y qué les estás contando tú a todos? La verdad, dijo con firmeza. Que cambiaron las cerraduras mientras estabas fuera y tiraron tus cosas al césped. Que volviste legalmente y con la documentación adecuada. La noticia se extendió por nuestro círculo social, creando las inevitables divisiones. Algunos amigos se pusieron del lado de Marcos, influenciados por la dramática versión de los hechos de Bárbara. Otros me apoyaron, asqueados por lo que se había hecho. La mayoría, confundidos por las versiones contradictorias, intentaron mantenerse neutrales, lo que, en la práctica, significaba alejarse lentamente de ambos. Me concentré en reconstruir. No solo la casa, aunque sí pinté el salón de un color que Bárbara siempre había odiado, sino mi vida. Me volqué en el trabajo, asumiendo un importante proyecto de desarrollo en el centro que había dudado en aceptar, mientras gestionaba las constantes necesidades de Marcos. Me uní a un grupo de senderismo los sábados por la mañana. Exploré partes de Madrid para las que nunca antes había tenido tiempo. Redescubrí viejos pasatiempos e intereses que habían sido sofocados gradualmente bajo el peso de mi matrimonio. 3. Meses después de la separación, en una fresca tarde de otoño, llegué a casa y encontré a Marcos sentado en los escalones de la entrada. Se veía diferente, más delgado, más viejo de alguna manera, con un nuevo corte de pelo que no le sentaba del todo bien. Se levantó cuando me vio, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. «Elena», dijo, mi nombre sonando extraño, en su voz después de tanto tiempo. «Marcos». Me detuve a unos metros, con las llaves en la mano. «¿Qué haces aquí?», quería hablar, en persona. Hizo un gesto vago hacia la casa. «¿Podemos entrar?». Dudé, luego negué con la cabeza. «No creo que sea una buena idea. Podemos hablar aquí». Pareció decepcionado, pero asintió. «De acuerdo». Se volvió a sentar en los escalones, dejándome sitio. Después de un momento me uní a él, manteniendo una distancia prudente. «¿Cómo has estado?», preguntó. «Bien, ocupada con el proyecto Skyline». Estudié su perfil, antes tan familiar, ahora extrañamente ajeno. «¿Y tú?». «Bien. Me mudé de casa de mamá el mes pasado. Tengo un apartamento en Chamberí. Me alegro por ti». Nos sentamos en un silencio incómodo, el peso de nuestra historia compartida y la confianza rota suspendido entre nosotros. Un vecino pasó con su perro, nos miró 2 veces al vernos juntos, y luego se apresuró a pasar. «He estado pensando mucho», dijo Marcos finalmente, «sobre lo que pasó, sobre nosotros». Y respiró hondo. «Lo siento, por todo, por dejar que mamá tomara el control, por no defenderte, por ser débil».
Me miró directamente por primera vez. Estuve equivocado, Elena. Muy equivocado. La disculpa fue inesperada. Una parte de mí la había estado esperando. La necesitaba. Pero ahora que había llegado, no estaba segura de qué hacer con ella. Gracias por decirlo, dije con cuidado. Significa algo escucharlo. He estado yendo a terapia, continuó, intentando entender por qué dejé que me controlara durante tanto tiempo. ¿Por qué no pude poner límites? Eso es bueno, Marcos, me alegro. La esperanza brilló en sus ojos. Estaba pensando, quizás podríamos intentarlo de nuevo. ¿Empezar de cero? Soy diferente ahora, te lo prometo. He cambiado. La antigua Elena podría haberlo considerado. Podría haber estado tan desesperada por la reconciliación, por la comodidad de lo familiar, que habría pasado por alto la traición, convencida de que la gente podía cambiar, de que los matrimonios podían reconstruirse de las cenizas. Pero yo ya no era esa Elena. No, dije suave pero firmemente. Lo que pasó entre nosotros no se puede deshacer, Marcos. Algunas cosas rotas no se pueden arreglar. Su rostro se descompuso. Ni siquiera con tiempo, con esfuerzo. No se trata de tiempo ni de esfuerzo. Se trata de confianza. Te quedaste de brazos cruzados mientras tu madre violaba nuestro hogar y desechaba mis pertenencias. La elegiste a ella por encima de mí de la manera más fundamental posible. Aparté la vista, observando una hoja caída corretear por el césped. Ese tipo de traición no se cura. Lo sé, dijo en voz baja. Supongo que solo esperaba... Sé que sí. Me levanté, sintiendo de repente la necesidad de terminar esta conversación. Por si sirve de algo, espero que encuentres la felicidad, Marcos. Espero que la terapia te ayude a construir relaciones más sanas en el futuro. ¿Y tú?, preguntó. ¿Eres feliz? Consideré la pregunta seriamente. Estoy en camino. Estoy construyendo algo nuevo. Algo que es solo mío. Y sí, hay felicidad en eso. Asintió, aceptando mi respuesta con una resignación que sugería que se lo esperaba. Los abogados dijeron que la casa probablemente te la quedarás tú en el acuerdo. No lucharé por ello. Gracias. Se levantó, sacudiéndose los pantalones. Debería irme. Solo quería verte, pedirte perdón en persona. Te lo agradezco. Mientras caminaba hacia su coche, un modelo nuevo que no reconocí, se volvió una vez. Eres más fuerte de lo que nunca te di crédito, Elena. Más fuerte de lo que yo nunca fui. Lo vi. Alejarse, sintiendo una compleja mezcla de emociones, tristeza por lo que habíamos perdido, ira todavía latente bajo la superficie, pero predominantemente una sensación de cierre. Nuestro capítulo estaba terminando, no con enfrentamientos dramáticos o recriminaciones amargas, sino con este reconocimiento silencioso de lo que se había roto y no podía ser reparado. Dentro, me moví por la casa que ahora era irrevocablemente mía, tocando superficies familiares, apreciando la paz que se había instalado en sus habitaciones. En la repisa de la chimenea había una nueva fotografía. Yo, con mi grupo de senderismo en la cima de Peñalara, los rostros sonrojados por el plia. Esfuerzo y la satisfacción, el vasto paisaje de la sierra extendiéndose bajo nosotros. A su lado, un boceto preliminar del proyecto Skyline, mi visión tomando forma en papel antes de elevarse en acero y cristal sobre Madrid. El divorcio se finalizaría el mes que viene. Bárbara finalmente había abandonado su campaña de hostilidad, retirándose a lamerse las heridas y, presumiblemente, a encontrar nuevos objetivos para su manipulación. Mi abogada dijo que nunca había visto a nadie rendirse tan completamente una vez que se daban cuenta de que no tenían ninguna ventaja legal. Mi teléfono sonó. Mateo, llamando para saber cómo estaba, como hacía cada pocas semanas. Solo, para asegurarme de que sigues en pie, dijo cuando contesté. Más que en pie, le dije.
prosperando. Eso es lo que me gusta oír. Oye, un grupo de nosotros vamos a tomar algo a ese sitio nuevo en la calle Ponzano. ¿Te apuntas? En el pasado, podría haberme negado, demasiado agotada de gestionar las necesidades de Marcos y las críticas de Bárbara como para pensar en salir por la noche. Pero eso fue entonces. Me encantaría, dije. Mándame los detalles. Al colgar, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Mejillas sonrosadas de salud, ojos claros y brillantes, postura segura. Apenas me reconocía, y sin embargo, nunca me había parecido tanto a mí misma. La traición que casi me había destrozado, en cambio, me había obligado a descubrir mi propia fuerza, a construir límites que debería haber establecido hace mucho tiempo, a reconocer mi propio valor sin depender de la validación de nadie más. No era el camino que habría elegido, pero me había llevado a un lugar donde necesitaba estar. Afuera, el crepúsculo se cernía sobre Madrid, las luces de la ciudad comenzando a parpadear contra el cielo que se oscurecía. Tenía planes que hacer, un futuro que diseñar, una vida que era enteramente mía para vivir. La casa a mi alrededor estaba en silencio, pero ya no estaba vacía. Estaba llena de posibilidades, de una paz ganada con esfuerzo, de la presencia de una mujer que se había enfrentado a la traición y había salido fortalecida. Mi victoria silenciosa no fue solo reclamar mi hogar o ganar la batalla legal, fue reclamarme a mí misma, y esa era una victoria que nadie podría quitarme jamás.